gracias por su palabra, gracias por su espíritu, gracias por la bendición de reunirnos y gracias, Señor, porque Pablo nos ha enseñado que el lugar santísimo actual es la reunión de los santos, la reunión de la iglesia local. Y esto, Señor, permite que venga de su mano abundante bendición y gracia y alimento para sus hijos y su pueblo, para toda necesidad. Pedimos, Señor, que todos tengan bienestar, paz y gozo, y que el fruto del Espíritu abunde en cada uno, y asimismo que el Espíritu Santo prepare el corazón para que la palabra sea sembrada como una semilla y el Espíritu le dé vida. Y le damos gracias por todo, orando por los que vienen en camino, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a iniciar con el libro de Tito. El tema que estamos viendo es el ministerio. El ministerio es un llamado divino a un servicio específico que cada uno tiene, que debemos localizar y debemos prepararnos para ejercer de la mejor forma posible y dar gloria a Dios con nuestro servicio y con nuestra vida en lo que hacemos para Él, especialmente que tenemos que ubicarnos en complacerlo en lo que Él espera que hagamos. Muchas veces queremos complacerlo en lo que nosotros nos parece que está bien para Dios, pero tal vez no es eso lo que Dios quiere, y Dios tiene que ubicarnos y ayudarnos a entender que el jefe es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero, antes de entrar en materia con Tito, leerles Hechos capítulo 8 versículo 13, donde vamos a encontrar ahí un personaje que se llama Simón el Mago, que este individuo aparentemente creyó en Jesucristo y se bautizó, pero la misma historia nos habla de que la conversión de él después se manifestó claramente que él no había tenido el nuevo nacimiento, sino que sencillamente él se creyó conveniente meterse en aquel mover cristiano del Espíritu Santo, y luego él mismo fue exhibido que él no había nacido nuevo, él no tenía nuevo nacimiento, sino que él lo que tenía era, Pedro lo llama una hiel de amargura y cadenas de maldad, que eso fue lo que lo llevó a fingir su conversión. Dice así Hechos capítulo 8 versículo 13, dice: aún Simón mismo creyó. Estamos hablando de un mago que era muy famoso en Samaria, y que cuando llegó la predicación creyó. Y una vez bautizado, vean, no solo creyó, sino que él se bautizó. Una vez bautizado, él acompañaba a Felipe, o sea, no solo creyó, sino que se bautizó y además se hizo discípulo de Felipe. De cualquiera dice, no, se convirtió ya, este es de los nuestros. Y dice que veía las señales y grandes maravillas que se hacían y estaba atónito. O sea, el hombre participó de la palabra, creyó y se bautizó y acompañaba a Felipe. O sea, todo aparentemente está bien, tenemos un nuevo converso. Pero ¿qué pasó? Que después él quiso comprar con dinero el don del Espíritu Santo para venderlo con dinero. O sea, a él le pareció que era buen negocio comprar el Espíritu Santo y vender el Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Es una nueva doctrina, ¿verdad? Entonces Pedro lo reprendió públicamente y le dijo: veo que estás, en el versículo 23, para los que están siguiendo la lectura, veo que estás destinado a hiel de amargura y a cadenas de maldad. Entonces aquí vemos que Simón aparentemente se había convertido, pero la conversión de Simón pronto se vio que no era una conversión genuina. ¿Esto por qué? Porque Dios mira el corazón y nadie va a engañar a Dios, y Simón en realidad lo que quería era cadenas de maldad, lo ataban y él buscaba otra cosa. Entonces, esto se lo relato porque tiene que ver con Tito.
y vamos a buscar Tito capítulo 1 para leer los versículos desde el 1 hasta el 9. Vamos a ponernos en pie para la lectura de la palabra de Dios. Vamos a leer antifonalmente. Dice la Escritura: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los elegidos de Dios y el pleno conocimiento de la verdad, la cual es según la piedad. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra en la predicación que se me ha confiado por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo con fe, gracia y misericordia de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que faltase y establecieras ancianos en cada ciudad como te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, de hijas obedientes que no estén acusados de mentira y de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como mayordomo de Dios, que no sea arrogante ni de mal genio, ni dado al vino, ni pendenciero, ni ávido de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. que sepa retener la palabra fiel conforme a la doctrina, para que pueda exhortar con sana enseñanza y también refutar a los que se oponen. Hasta ahí, Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Hermanos, Pablo está escribiendo este documento entre los dos periodos de cárcel que él tuvo antes de morir. Recuerde que él estuvo primero 2 años encarcelado en Roma, donde le encarcelaron en una casa, le pusieron unos soldados y le daban toda facilidad, de manera que Pablo podía escribir, enviar cartas y podía también recibir visitas y atender. Inclusive los mismos soldados se convirtieron. Después él fue liberado, digamos con una fianza, digámoslo así, por un periodo de tiempo corto, y luego Nerón ordenó su captura para ejecutar su sentencia de muerte. En este lapso que Pablo estuvo entre las dos cárceles, ¿verdad?, entre las dos prisiones, Pablo escribe este documento a Tito. ¿Y por qué le escribe a Tito? Bueno, porque Tito, Pablo sabe que ya él va a morir, ya sabe que él va a ser sacrificado, y bueno, él está preparando los líderes que la iglesia necesita para un periodo largo de 30 años, mientras aparece Juan ejerciendo su ministerio, escribiendo el Evangelio de San Juan, la primera, segunda, tercera de Juan y el Apocalipsis. ¿Por qué había un lapso de 30 años en que la iglesia no iba a tener prácticamente aquellos grandes líderes como Santiago? No estaba Pedro ya, y Pablo está para morir. Entonces Pablo está muy preocupado, porque él ya se dio cuenta que Cristo no iba a venir tan pronto como lo esperaban ellos, y que hay que organizar la iglesia. ¿Qué es lo que hay que organizar en la iglesia? Bueno, que la iglesia tiene que desarrollar un liderazgo propio, y ese liderazgo está conformado por el pastor, por ancianos y por diáconos. Pero la iglesia no sabía, en realidad no sabía cuáles eran los requisitos o cuáles eran las personas idóneas para esos oficios. Y tampoco la iglesia sabía cómo localizar el don del pastor, porque el don del pastor no es un don del Espíritu Santo, es un don de Cristo, y es un don de los 5 dones que Cristo
dejó porque Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y Él, como se fue al cielo, lo hace mediante 5 dones. De esos 5 dones, ahorita solo hay un don vigente, que es el don del pastor. Hoy, en este momento, hay más de 1 millón de iglesias locales reunidas que tienen un pastor y que está ministrando la palabra de Dios al frente. Ya no se estila en casi ninguna iglesia que hayan ancianos, porque a través de la historia han habido, digamos, experiencias que han hecho que la iglesia ha ido madurando y protegiendo, digamos, la fe y protegiendo el rebaño. Lo que sí hay son diáconos. En todas las iglesias locales en el mundo hay diáconos que se ocupan de diferentes necesidades que hay en la iglesia. Pero como nuestra iglesia, por ejemplo, aquí tenemos ancianos, tenemos diáconos y tenemos pastor. ¿Cuántos dan gracias a Dios por lo que nos ha dado? Amén. Ahora, las iglesias que se habían desarrollado ya tenían, para este momento, tenían más o menos 35 años de desarrollo, algunas menos porque fueron fundadas después. Ya se espera que haya un grupo suficiente de hermanos y que se conocen bastante los ministerios y las personas para que se pueda organizar la iglesia. ¿Y qué había que organizar? Bueno, Pablo no tuvo tiempo de organizar la iglesia, porque él tuvo un ministerio de 15 años. Su ministerio fue diferente al de Tito y Timoteo. La ocupación de Pablo era manejar una transición del judaísmo al cristianismo, en el cual él tenía que enfrentar hermanos cristianos que habían salido de la iglesia de Jerusalén con buena fe y buena intención, pero que querían obligar a los creyentes a que se circuncidaran y guardaran toda la ley de Moisés. Entonces esto era un problema porque salieron muchos misioneros de Jerusalén. Jerusalén llegó a ser una iglesia de 50,000 miembros. De ahí salieron miles como misioneros a ayudar, digamos, en el desarrollo de nuevas iglesias y en el desarrollo de iglesias ya formadas. Pero ellos empezaron a llevar deseo de ellos de que el judaísmo se respetara, de que el judaísmo siguiera en la iglesia. Pero Pablo dice que no, que el judaísmo se acabó cuando el velo se rompió. Cuando Cristo murió en la cruz, el velo se rompió de arriba hacia abajo. Esto significa que el sacerdocio de los levitas se acabó. Ya los levitas no tienen respaldo divino para ministrar. Ya el Espíritu Santo no va a trabajar con los levitas. Ahora el Espíritu Santo escoge 12 Galileos. ¿Por qué 12 Galileos? Bueno, porque Dios así lo estableció. ¿Por qué ellos, que eran gente que no sabía leer y escribir, que venían de un pueblo judío que ya todo el mundo menospreciaba y se consideraba que no tenía vigor ni vida espiritual? Bueno, Jesús escogió a esos 12. Y sobre esos apóstoles la iglesia se soportó o se estableció. Ellos fueron los que empezaron la iglesia. Recuerde que Pedro predicó el primer sermón, se convirtieron 3,000, no recuerdo si eran 5 o 3, pero en 2 sermones, uno un día y otro al otro día, hubo 8,000 conversiones de judíos. Entonces esos judíos salieron dispersados para todas las sinagogas de todo el mundo, porque los judíos en ese año hubo una bendición mundial y hubo paz en todo el mundo. Durante el ministerio de Jesucristo, en esos 3 años y medio, no hubo ninguna guerra, no hubo ni maleantes, hubo un periodo de paz mundial y los judíos tuvieron progreso y pudieron tener recursos para ir de peregrinos a Jerusalén, empezando en la Pascua, terminando en Pentecostés. Y ellos estuvieron ahí
para el sermón de Pedro. Ahí se convirtieron, se bautizaron y salieron de una vez como misioneros a sus países de origen. Si usted revisa la Biblia, se va a dar cuenta que todo el Imperio Romano tenía sinagogas. Había sinagogas en todo el Imperio Romano. Y más allá del Imperio Romano había sinagogas. Porque los judíos habían sido dispersados, ya usted conoce la historia, desde el tiempo de que Sennacherib dispersó a Israel, y también habían sido dispersados cuando fueron a la cautividad de Babilonia, que hubo también una dispersión. Entonces los judíos tenían ya sinagogas en todas las ciudades principales del imperio, y aquellos miembros de la sinagoga llegaron con la noticia del Evangelio. Entonces el Evangelio se conoció en todo el Imperio Romano en los siguientes 3 meses. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Mejor amén. Amén. Ahora, los judíos creían que ellos iban a tener un papel preponderante en la iglesia. Los fariseos se convirtieron, y los levitas, los sacerdotes, se convirtieron. No todos, pero el 80% se fueron convirtiendo gradualmente, especialmente porque Gamaliel dijo que había que ver qué pasaba con los cristianos y con el cristianismo, y que si Dios respaldaba esto nadie lo iba a parar, y que no iba a terminar el pueblo judío peleando contra Dios mismo. Entonces el pueblo fue cediendo. La historia dice que aún el mismo Caifás se convirtió, ya terminando su vida cuando Jerusalén fue destruida. El mismo sumo sacerdote se alió con la iglesia, o sea, aceptó supuestamente a Cristo. Como usted lo ve aquí, según Simón el Mago, hay personas que pueden convertirse y hacerlo por intereses, ¿verdad? No se sabe si Caifás realmente se convirtió o lo que quería era el apoyo de la iglesia en contra del asedio romano. Pero se supone que el mismo Caifás se convirtió. Lo que no dice la Biblia es que los saduceos se hayan convertido. Los saduceos siempre persiguieron a la iglesia, pero ya no tenían la fuerza de los fariseos, ni la fuerza de los levitas. Los levitas sí tenían fuerza para perseguir porque ellos tenían mucho dinero y tenían también mucha influencia política con el imperio que era el que dominaba Israel. Entonces, como usted lo ve, la iglesia, el ministerio de Pablo fue erradicar el judaísmo de la iglesia. Y entonces esto generó que hubo que hacer el primer concilio de toda la historia. En Hechos 15 se describe. En ese concilio se resolvió un tema único. El tema era que debía guardar los gentiles que se convertían de la ley de Moisés. Entonces el concilio, ya usted conoce la historia, que ellos absolvieron a los gentiles del cumplimiento de la ley y les impusieron 4 cosas. Esas 4 cosas son las que quedaron vigentes, y Pablo se ocupó de que las iglesias pusieran mucho énfasis en esto. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está preocupado? Pablo sabe que al fallecer él, ya los judíos están contenidos. Ya los judíos no son un problema porque les taparon la boca, y además con ese documento de la reunión de Hechos 15 se aclaró que los gentiles no tienen que guardar la ley de Moisés, sino que ellos tenían que guardar solo las 4 cosas que todos conocen, y si no las puede leer en Hechos 15, que se repite por 2 veces. Ahora, ¿qué problema entonces es lo que Pablo ve? Pablo ve que él tiene que irse con el Señor, y que los líderes que van a quedar son Timoteo y Tito. Y él ve que ellos necesitan ser instruidos urgentemente, porque ya Pablo va a ser sacado del mundo por la ejecución de Nerón. Y esto precipitó estos documentos, pero que han sido tesoros para la iglesia. De este libro de Tito se han sacado miles de libros, miles de manuales y procedimientos
y enseñanzas de toda clase. Estos libros se han expurgado palabra por palabra a través de toda la historia de la iglesia, tanto los de Timoteo como Tito. ¿Por qué razón? Porque aquí en estos libros vamos a conocer cómo es la relación de Dios, de los hermanos en la fe con la sociedad. Repito, en estos libros vamos a conocer cómo es la relación de Dios con los hermanos de la iglesia y la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que Pablo ya no está preocupado por el problema que él enfrentó durante su ministerio de 15 años, que fue desvincular el judaísmo de la iglesia, y que los judíos podían venir a la iglesia, pero tenían que venir y sujetarse al dogma de Hechos 15. No podían mantener una enseñanza diferente, porque eso fue acordado unánimemente por el Espíritu Santo, por los ancianos, por los apóstoles y por todos los hermanos que estuvieron en esa reunión. Entonces la reunión es unánime, por lo tanto tiene carácter de dogmata, o sea, es una orden del Espíritu de Dios. Esto ya finalizó el periodo en que los judíos querían que la iglesia, o sea, que el judaísmo sobreviviera en la iglesia. Ahora, cuando Pablo ve que ya esto se finalizó, él ve que también había que callarles la boca a algunos que eran muy majaderos, muy tercos. Y esto es lo que, digamos, Pablo instruye a sus discípulos. Pero había un problema nuevo que Pablo no tuvo suficiente tiempo para atender, y que él se lo delega a Timoteo y a Tito. ¿Cuál es el problema? La relación de la iglesia con la comunidad. Porque si la iglesia no tiene un comportamiento como Pablo lo establece, la palabra de Dios será puesta en ridículo en la comunidad. Entonces Pablo ve que esto es muy delicado, porque venía un periodo donde ya no iba a estar Pablo, el gran apóstol, la autoridad manifiesta y evidente. Ahora la autoridad va a ser Tito y va a ser Timoteo. Por un lapso de 30 años ellos van a ser los que se hacen responsables de las grandes iglesias que Pablo fundó, porque esto era importantísimo. Había que corregir lo deficiente en la iglesia. Y Pablo le dice a Tito y le dice a Timoteo: nadie tenga poco tu juventud, tienes que reprenderlos duramente. O sea, habían cosas en la iglesia que no estaban bien y que debían ser reprendidas, de manera que los hermanos entraran a una madurez. Y que la iglesia se convirtiera en el mundo en algo que llamaba la atención por su conducta. Entonces aquí Pablo empieza a capacitar a sus discípulos para que ellos puedan ejercer esa responsabilidad, ese ministerio. Ahora, ¿qué problemas había que fueran tan difíciles? Bueno, que al elegir los ancianos había que pasarlos por un filtro, y el filtro lo pone el apóstol Pablo. Y también el apóstol Pedro dejó alguna información. Entonces, ¿se puede poner a cualquiera? No. Tenía que ser en primer lugar personas maduras, y tenían que tener una serie de requisitos que los hacían idóneos. Entonces, en cada comunidad había que los hermanos, con base a la instrucción de Pablo, tenían que seleccionar un liderazgo, y este liderazgo era elegido por la iglesia. La iglesia es la que tenía que ver quiénes cumplían estos requisitos y quiénes se podían utilizar para esta responsabilidad. De manera que esto que estableció Pablo se ha mantenido por más de 2000 años, y la iglesia ha sobrevivido con las reglas que Pablo estableció para la organización de la iglesia.
pero sí hubo que hacer, digámosle así, el establecimiento de un liderazgo local, porque probablemente cuando Tito y Timoteo ya no estuvieran, cada iglesia local no iba a tener esta ayuda ministerial. Ya no estaba Pablo, ya no estaba Pedro, no había ningún apóstol, solo Juan, y Juan estaba en problemas legales con el imperio, y Dios todavía no quería que Juan ministrara. Entonces Dios esperó hasta el año 95, y en esos 30 años estos hombres, Tito y Timoteo, que eran hombres jóvenes, porque Tito se convirtió en el año 48 y Pablo le escribió este documento en el año 65. Pero este hombre es muy importante. ¿Por qué es muy importante Tito? Bueno, uno, porque Tito es el primer líder gentil, no tiene sangre judía. En cambio Timoteo era medio judío, medio gentil, mamá judía, papá griego. Entonces Timoteo es un discípulo de transición, pero Tito es un discípulo netamente griego. Además, Tito fue participante en el concilio de Hechos 15. Y Tito, estando ahí en el concilio, algunos cristianos pidieron que Tito, para estar ahí, tenía que circuncidarse. Pero Pablo se levantó y se negó rotundamente a ceder a la presión de aquellos líderes de la iglesia de Jerusalén, porque si Pablo hubiera cedido, en este momento todos nosotros estaríamos circuncidados. Sería una regla dentro de la iglesia. Pero Pablo se paró con el carácter que Dios le dio y la valentía del Espíritu Santo, y no permitió que Tito fuera circuncidado, cosa que sí obligó Pablo a Timoteo a hacer. Pablo obligó a Timoteo a circuncidarse porque Timoteo no se había circuncidado. ¿Por qué razón lo obligó? Porque Timoteo sí tenía sangre judía, y todo judío tiene un convenio con Dios de la circuncisión. Entonces Pablo a Timoteo sí lo obligó a circuncidarse, aunque ya estaba viejo. No lo circuncidaron al 8º día de nacido, porque el papá era griego y no permitió. La mamá quiso, el papá no quiso. Ahora Pablo obliga a que Timoteo se circuncide. Pero cuando los judíos de la iglesia de Jerusalén quieren circuncidar a Tito, Pablo dice: no, este es gentil. Además, este se ha convertido. Además, yo lo he utilizado para arreglar problemas en Corinto y en Creta, y ha hecho el ministerio en manera gloriosa. Dios lo ha respaldado a pesar de su juventud, y la iglesia va a quedar en manos de Tito. Tito es el nuevo líder griego, el líder plenamente gentil que se va a hacer cargo de la iglesia. Recuerde usted que los judíos al principio se hicieron cargo de la iglesia, pero ya los judíos no van a estar preponderantes. En primer lugar, porque ellos fueron masacrados por los romanos. Segundo lugar, porque la iglesia creció en lugares gentiles asombrosamente, y porque ya no era posible que los judíos fueran tan numerosos como en los días que nació la iglesia. Entonces aquí la iglesia va a quedar en un liderazgo gentil. Tito es el primer líder gentil, y él se convierte en el padre de todos los pastores gentiles. Así como Jacobo es el padre de todos los pastores, Tito es el padre de todos los ministros gentiles. Y él en Hechos 15 tuvo un papel preponderante, porque Pablo usó el testimonio de Tito como un recurso para convencer a los judíos de que el judaísmo no era posible traerlo al cristianismo. La iglesia, sí, Diego. Doctor, una consulta: ¿cuánto tiempo después de que inicia Pablo el ministerio es que se rapa para hacer el voto que le pide Santiago, que se ve en Hechos? Ok, o sea, digamos, Pablo, cuando fue a Jerusalén,
él fue acechado, digamos. Entonces, como él lo estaban acechando, él lo que hizo fue hacer un voto al estilo judío. Pero ¿cuánto tiempo después es que pasa eso de que dice que desde que inicia el nacimiento de la iglesia, en la conversión de los 8,000, hasta ese tiempo, cuánto tiempo pasa? Más o menos. Bueno, de la conversión de Pablo al momento que se llegó a Hechos 15 pasaron 14 años, pero eso sucedió mucho antes en una visita anterior que Pablo hizo a Jerusalén. No, es que yo hago la consulta porque eso que está diciendo en materia de judaizantes, que les gusta mucho eso, la línea judía, la iglesia que quedó, quien hace el comentario cuando Pablo cuenta sus viajes misioneros, la conversión de los cristianos, con la hablada que le sale Santiago, es con que y muchos judíos se convierten y son temerosos de la ley. 10, 14 años después de que inicie el movimiento cristiano. Pues quiere decir que todavía a Santiago, con toda su cabecera de iglesia, le costaba dejar el judaísmo 14 años después. Santiago no dejó el judaísmo nunca. Él se mantuvo con el judaísmo hasta el final, y la iglesia en Jerusalén mantuvo la práctica del judaísmo hasta que el Imperio Romano la desapareció. Entonces, el problema era básicamente ese, que Santiago le daba respaldo a los misioneros. ¿Por qué? Porque la iglesia mantenía el judaísmo. Entonces los misioneros querían que los gentiles mantuvieran el judaísmo, y esto Pablo tenía que pararlo por orden de Cristo y del Espíritu Santo, porque si no ahorita todos nosotros estuviéramos, bueno, la iglesia hubiera sido una secta del judaísmo. Entonces eso no se podía permitir, aunque sí es cierto que la iglesia nació con judíos, sí es cierto que los apóstoles eran judíos, y sí es cierto que los primeros 8,000 hermanos eran judíos, o sea que la iglesia empezó meramente con judíos. Ahora, otra consulta. Entonces, o sea, si bien la iglesia de Jesucristo nace en el judaísmo, porque Jesús era judío y los padres eran judíos, y somos, por respeto, la Biblia nos manda a bendecir al pueblo de Israel, no tenemos por qué identificarnos cultural y socialmente con el pueblo judío. Somos completamente apartes espiritualmente. Somos completamente aparte espiritualmente porque somos un cuerpo creado por Jesucristo el día de Pentecostés. Amén. O sea, la iglesia es un cuerpo creado por Jesucristo, es una creación, al igual como son las naciones, son una creación, y como es la familia, es una creación. Entonces aquí la iglesia no se podía vincular con el judaísmo, porque el judaísmo, ya se los dije, cuando el velo se rompió de arriba abajo, los levitas quedaron sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se les fue, porque el Espíritu Santo hace un traslado. Ahora, ¿quién va a recibir el Espíritu Santo? Ya no son los levitas, va a ser la iglesia. Pero en la iglesia recibe el Espíritu Santo el hombre, la mujer, los niños, todo el que cree en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En cambio, los levitas no permitían eso. Los levitas conservaban el Espíritu Santo solo entre ellos. Ellos aún más les molestaban a los profetas porque no eran levitas. Los profetas llegaron a ser como una competencia para el sacerdocio levítico. Sin embargo, es la institución del levirato la que mantiene el pueblo judío hasta el final. La institución del levirato fue la que educó a cada judío para que mantuviera la fe hasta el final, y aún hoy día el levirato sigue funcionando, por lo menos en lo que es la cultura judía, para mantener la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, el Nuevo no, como base de fe para todo judío. Y hay un sistema educativo que refuerza eso, ¿verdad? No solo en la familia, sino también en la sinagoga, que es algo que todavía es vigente y está funcionando. Pero la iglesia llegó un momento en que se desvinculó de la sinagoga. Aunque la iglesia empezó a esparcir en sinagogas, llegó el momento en que Pablo se peleó con las sinagogas y las sinagogas se pelearon con Pablo. Entonces la iglesia se desvinculó totalmente de la sinagoga. Judíos que se convertían tenían que venir a la iglesia. Judíos que no se convertían tenían que seguir en su sinagoga. Y así se estableció aquella diferencia.
Entonces, como usted ve, ¿cuáles eran los problemas que Pablo quería dejar plenamente resueltos? Uno, que Tito era el padre de los pastores, el padre de los ministros, el padre de los siervos, que iban a encargarse de la responsabilidad de la iglesia. Pero ellos tenían que andar de iglesia en iglesia, estableciendo aquel liderazgo, enseñándole a la gente este documento. Recuerde que en aquel tiempo no había libros. Tenía que ir personalmente y llevar el documento de respaldo y decir, estudiemos esto, analicémoslo, madurémoslo, y tenemos que establecer ancianos para que la iglesia tenga una organización, para que la iglesia tenga líderes que sean columna, que mantengan el orden, y también para que la iglesia tenga líderes que la comunidad vea como personas que son, digámosle así, que no ponen en ridículo la palabra de Dios. ¿Ha puesto usted cuidado, hermano, que cuando usted llega a cualquier lado y usted dice que usted es cristiano, inmediatamente la gente siente como algo raro? Y por lo general la gente piensa que los cristianos son mejores. ¿Han puesto cuidado en eso? ¿Sí o no? Sí. Bueno, todo el mundo piensa que los cristianos son mejores, que son gente bíblica, que son gente que lucha con el pecado, que peca menos. La gente piensa eso. Aún más, hay gente que dice, usted que está más cerca de Dios. Así, mucha gente llega y me dice, mire, usted que está más cerca de Dios, no podía orar por mí o por una necesidad que tengo. Entonces ellos piensan que nosotros estamos más cerca de Dios. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Vea esta noticia. Aquí les voy a leer lo que dice. Denuncian Iglesia Católica 4.500 casos de pederastia en Australia. O sea, hay 4.500 sacerdotes o 4.500 denuncias contra sacerdotes de la Iglesia Universal. Pederastia. ¿Qué será pederastia? Es un delito sexual contra menores de edad. O sea que estos líderes se les dan menores de edad y los violan. Y dice que el 80% de los casos son hombres y el 20% mujeres. Que estos curas se aprovecharon de ellos y tuvieron relaciones sexuales o violaciones de ese tipo, manipulándolos por la posición que tenían. Vean, y este problema no es solo aquí, es mundial. Está pasando en todo el mundo, que la gente ahora se anima a denunciar, pero hace 20 años nadie se animaba a denunciar un cura. Hace 40 años menos. Usted hablaba, le decía a su mamá, mami, yo recuerdo que una vez el padre Chacón me quiso violar, y yo llegué y le dije, mami, viera que el padre Chacón me salió ciego y me quiso violar. ¿Cómo, malcriado rebelde? Y me agarró y me pegó una paliza. Y yo dije, yo no vuelvo a decir nada a nadie. ¿Por qué? Porque me están dando una tunda inolvidable. Yo no podía hablar del cura, aunque él hiciera lo que hiciera. Entonces, ¿qué pasa? Que yo mejor digo, no, mejor me escapo, yo no me acerco a ese hombre. Pero ya yo no puedo contar ni con mi mamá ni con mi papá. Le hubiera dicho, mi tata, es peor la cosa. Me manda al hospital, ¿verdad? Entonces, esto es lo que desacredita la iglesia. ¿Sí o no? Sí. En la comunidad. Usted dirá, bueno, pero ya la gente en Occidente tolera esto, ya la gente cree que esto, el Papa Panchito acaba de decir que el homosexualismo es una enfermedad, que eso no es pecado, que es una enfermedad. Entonces, como el hombre es la autoridad máxima, ¿qué pensamos? No, es que si yo soy homosexual es que estoy enfermo. Yo no estoy en pecado, yo estoy enfermo, yo nací así, yo vengo defectuoso, no es culpa mía. ¿Sí? Entonces así se va confundiendo la gente en asuntos éticos. Y aquí Pablo está muy preocupado por la doctrina y por la ética.
está sumamente preocupado porque si no la palabra de Dios va a quedar en ridículo y la iglesia puede quedar en ridículo. Quiero contarles algo. Cuando Mahatma Gandhi estaba en Inglaterra estudiando, a él lo quisieron evangelizar y él aceptó y fue a una iglesia. Y durante todos los estudios de él fue fiel en esa iglesia. Se mantuvo ahí aprendiendo la Biblia, oyendo sobre Cristo y prácticamente dicen que se aprendió la Biblia de memoria. El hombre era inteligente. Pero ¿qué pasó cuando él ya se iba a Inglaterra? Él llegó a la iglesia y se despidió de los hermanos y les dijo así: hermanos, Cristo me bate. Cristo me bate. O sea, Cristo me bate significa, es un ejemplo para mí máximo. Pero ustedes son una vergüenza. Hay mucho mejores personas en el hinduismo que en el cristianismo. Gandhi era así, era un abogado y él era un hombre abierto y les dijo la verdad a la iglesia. O sea, yo no acepto el cristianismo, no por Cristo, sino por los cristianos. Y Gandhi se fue a la India y más bien fortaleció el hinduismo, porque si él se hubiera convertido con el liderazgo que tenía, hubiera hecho que la India se convierta. Pero por culpa de los cristianos, él prefirió el hinduismo que el cristianismo. Entonces, como usted ve, sí afecta, se pone en ridículo la palabra de Dios por la conducta ética de los cristianos. Y esto es algo que a Pablo le preocupaba, porque ya él se iba y él veía lo que estaba pasando. Por ejemplo, él veía problemas en lugares donde la gente estaba muy viciada, con vicios muy corrompidos, y eso había que sanearlo, como también había que sanear unas genealogías ahí que andaban los judíos hablando de que ellos, habían judíos que llegaban, que eran cristianos, decían: es que yo vengo directamente desde Adán, yo tengo aquí, ¿verdad? Aquí traigo las pruebas de que yo vengo desde Abraham, yo pasé por Noé, tengo un linaje, ¿verdad? Entonces había que reconocerle a aquella persona. O llegaban unos filósofos griegos también con un linaje mayor que excedía lo humano y llegaba hasta los dioses, y era un linaje enredadísimo. Entonces Pablo dice: no, ya no se enreden con eso, no se metan en eso no es para la iglesia, olvídense de eso sí, tienen que ocuparse en corregir lo deficiente. Digan todos: corregir lo deficiente. Entonces esto indica que Tito era el hombre que tenía que madurar la iglesia. Ya el judaísmo no era un problema, ahora el problema está dentro de la iglesia, que hay inmadurez. Y esto hace que Tito sea el padre de los pastores y que oriente a los pastores a que el 80% del ministerio tenga que ver con la conducta ética y el 20% con la sana doctrina. Más en cambio, Pablo se dedicó al 80% a la sana doctrina, porque no estaba establecida, y el 20% a la conducta ética. Entonces aquí la iglesia tiene un viraje, y ese viraje es importante mirarlo, porque hasta el día de hoy, con este modelo de Tito, la iglesia se ha sostenido en 2000 años. ¿Cuántos dan gracias a Dios por Tito? Amén. Tito se convierte en el prototipo del siervo de Dios, el prototipo del pastor, el prototipo del líder correcto, ¿sí? ¿De dónde nace o cómo se hace esta iglesia adventista? Que son, a lo que yo he entendido, son cristianos, pero que cumplen la ley. De hecho, hay mucho ojo, me da mucha gracia, ¿verdad? Porque usted viene estudiando y lo primero que ve es un rótulo como de 3 metros por 2 metros que dice: el sábado es el verdadero día del Señor. Sí, pero eso. La iglesia adventista es una iglesia que acaba de nacer hace poco. La iglesia de Jerusalén nació hace más de 2000 años. Ahí fue donde se resolvió que el judaísmo
no es vinculante para la iglesia, o sea que el judaísmo quedó separado. Entonces la iglesia no tiene que vincularse al judaísmo ni a la ley de Moisés. Y los levitas quedaron sin respaldo del Espíritu Santo. Al romperse el velo, de arriba abajo los levitas quedaron sin el Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo va a estar en la iglesia. O sea, más bien, si un judío quiere la bendición de vivir en el Espíritu, tiene que venir a la iglesia. Ya no es en la sinagoga donde va a encontrar esa experiencia. En la sinagoga hay palabra, pero no hay espíritu, porque el Espíritu Santo está en la iglesia. La función del Espíritu es en la iglesia, está, como dicen, encapsulado en la iglesia. ¿Cuántos dan gracias a Dios por el Espíritu Santo? Ve, y digamos, los adventistas nacen de algunos hermanos que profetiza Juan en la iglesia de Filadelfia, que llama a algunos que se llaman judíos y no lo son. ¿Ve? O sea, estas personas quieren volver al judaísmo y es algo que ya fue superado en el concilio de Hechos 15. Entonces estas personas están, por así decirlo, con el libro de Gálatas. Pablo dice que el que vuelve a la ley se cae de la gracia. O sea que Pablo resuelve el problema en la carta a los Gálatas. Claramente él establece que nada que ver el judaísmo con la iglesia, ¿verdad? Eso no significa que vamos a menospreciar la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo que debemos entender es que el judaísmo llegó a ser una religión que muchas veces ellos tenían reglas que no eran bíblicas o interpretaciones de la palabra que estaban torcidas. Entonces ellos llegaron a acusar a Cristo por el delito de profanar el sábado, pero en realidad Cristo nunca profanó el sábado, Él guardó el sábado. Él tenía que guardar toda la ley porque la guardó por nosotros. ¿Cuántos dan gracias a Jesús? ¿Lo ven? Él sí cumplió toda la ley, pero los judíos decían, no, es que usted no cumplió la ley, no cumplió el sábado. ¿Y pero por qué? Porque sanó un enfermo. ¿Y eso qué? Eso es un delito. ¿Ven? Entonces Jesucristo fue acusado de profanar el judaísmo. Ese fue el primer delito. Y el segundo delito, que él se proclamó el Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Y esto es una blasfemia. Pero en realidad no era una blasfemia porque era la verdad. Entonces los judíos, los levitas, acusaron a Jesús de esos dos delitos. Pero en base a la Biblia lo hicieron. Es que Jesús no profanó el sábado. Y tampoco él mintió al decir que él era igual a Dios. Jesucristo es igual a Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ve? Entonces los judíos, los levitas se equivocaron totalmente porque ellos empezaron a hacer reglamentos de la ley. Y en esos reglamentos fueron torciendo el espíritu de la ley. Por eso se ocupa la sala cuarta. La sala cuarta, ¿para qué es? Para corregir los reglamentos en base a la Constitución, para corregir la ley en base a la Constitución. Entonces aquí el levirato había torcido tanto la ley de Moisés que ya la ley de Moisés no era adecuada para nadie, porque al final lo que hicieron con la interpretación de la ley de Moisés, condenar a Cristo. Imagínense qué absurdo, pero eso es histórico y pasó en realidad. Amén. Amén. Pongámonos en pie para orar. Padre, le damos gracias por su palabra y por Tito, este siervo que se convierte en padre de los ministros gentiles, padre de los pastores gentiles. Y gracias porque Pablo fue dirigido para escribir este documento sin el cual la iglesia hubiera quedado viuda. Pero es gracias a estos documentos que se aprende que debemos corregir lo deficiente. Le ruego, Señor, que nos ayude a ser sabios para que nosotros podamos corregir lo deficiente que hay en nosotros, porque ciertamente la iglesia tiene que poner en honra la palabra de Dios y no poner en ridículo ante la comunidad. Le damos gracias que nos haga sabios para entender este concepto que Pablo instruyó a Timoteo y a Tito, y que nos ayude para que nosotros podamos tener ayuda del paraíso
para superar todas aquellas cosas que son débiles, que nos hacen niños, todo aquello que está incorrecto en nosotros, que podamos tener la ayuda de su palabra y la ayuda de su espíritu. Y estos libros nos ayudan a que lo incorrecto fue corregido en las iglesias en el tiempo de Timoteo y de Tito, y esto permitió que sobrevivieran, y gracias a esta obra nosotros seguimos hoy aquí como una iglesia local. Bendiga, Señor, la obra de su espíritu y la obra de los pastores a través de la historia y en el día de hoy, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.